Carla respiró profundamente mientras se acomodaba en la sala de observación de la Estación Espacial China. El ambiente estaba iluminado por una luz tenue y cálida, un contraste marcadamente reconfortante con la frialdad del vacío espacial. Los tripulantes de la estación, en su mayoría técnicos y médicos, estaban alrededor de ella, escuchando atentamente mientras se preparaban para atender sus necesidades. Uno de los médicos se acercó con una expresión preocupada pero profesional. «Carla, sabemos que has pasado por mucho. Queremos entender lo que ha sucedido para poder ayudarte de la mejor manera posible. ¿Podrías contarnos exactamente qué ocurrió?». Carla asintió, tratando de mantener la calma a pesar del torrente de emociones que la abrumaban. Tomó un momento para juntar sus pensamientos con los recuerdos de los últimos días todavía frescos en su mente. «Todo empezó hace unas semanas», comenzó Carla, su voz un poco temblorosa. «James y yo estábamos en una misión de rutina cuando comencé a notar que él no estaba bien. Empezó a hablar en sueños, a murmurar cosas que no entendía. No era solo incomodidad, era como si estuviera luchando contra algo invisible». Los técnicos intercambiaron miradas, visiblemente intranquilos. Carla continuó, la urgencia en su voz aumentando. Empezó a llorar mientras lo contaba. No solo eso. Las noches se volvieron cada vez más aterradoras. James parecía estar en una especie de trance, luchando con algo que no podía ver, y sus murmullos se convirtieron en gritos ahogados. Lo peor es que la base de operaciones empezó a cuestionar mi estado mental. James había reportado que yo estaba agitada y que oía cosas que no estaban allí. Pero era él quien estaba cambiando. Capítulo 12. Revelaciones en la Estación Espacial China. El capitán de la estación, un hombre con años de experiencia en el espacio, tomó la palabra. «Carla, entendemos que esta situación debe haber sido extremadamente difícil para ti. ¿Puedes decirnos qué ocurrió justo antes de desacoplarte?». Carla cerró los ojos por un momento, reviviendo esos momentos perturbadores. Su voz se volvió más baja y sujeta a un temblor constante mientras comenzaba a relatar. James comenzó a comportarse de manera completamente errática. Unos momentos antes de que tomara la decisión de desacoplarme, él se puso extremadamente agitado. Primero, empezó a gritarme, diciendo cosas sin sentido. Se reía de una manera aterradora, una risa que no parecía humana, como si se estuviera burlando de mi desesperación. Los rostros alrededor de Carla se mostraban cada vez más serios, pero ella continuó, el miedo y la angustia claramente reflejados en sus palabras. No podía entenderlo al principio. James estaba orinándose en el ambiente, como si no tuviera control sobre su cuerpo. Pero eso no era todo. Me ofreció mantener relaciones sexuales de manera insistente, como si estuviera enloquecido. Me decía cosas horribles sobre la medalla que llevaba, una medalla de la Virgen María que me dio mi abuela. Carla hizo una pausa, sus manos temblando mientras intentaba calmarse. La tensión en la sala era palpable. Él se burlaba de la medalla. Decía que era una superstición ridícula, que había llevado esa cosa al espacio para protegerme de algo que no existía, pero lo peor fue cuando empezó a insultar a mi abuela. La llamaba puta por haberme dado la medalla. Me decía que todo esto era culpa de ella, que ella me había hecho débil. Su odio y su desprecio hacia ese objeto se volvían cada vez más intensos. Yo jamás le dije que me la había dado ella, me daba mucho miedo.
Carla empezó a recordar aquel momento. La voz de James se había vuelto monstruosa. ¿Esa mierda, de verdad no entiendes? Llevar esa basura al espacio es ridículo, crees que puede protegerte de algo, es una superstición patética. ¿Pero qué tiene que ver eso contigo? ¿Por qué te molesta tanto? Su voz comienza a temblar de incomodidad. Oh, Carla, eres tan predecible. ¿No puedes ver lo obvio? ¿Crees que no sé que esa medalla te la dio tu abuela? Dijo James con un tono despectivo, casi burlón. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que fue mi abuela quien me la dio? Preguntó Carla aterrorizada. Porque eres una estúpida, Carla. Eres tan fácil de leer. Esa abuela tuya, ¿verdad? La que te dio esa mierda porque pensaba que podría protegerte de lo que sea que tienes en la cabeza. ¿Por qué te importa tanto? ¿Qué tienes contra ella? Respondió Carla. Ah, lo que me importa es que esa medalla es un insulto. La llamaba puta por darte eso. Ella pensaba que podía mantenerte a salvo, pero solo te hizo más débil. Las palabras de James eran frías y crueles. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué te ha hecho mi abuela para que la insultes así? Es obvio, Carla. Tú y tu abuela están en el mismo saco de estupideces. Yo solo estoy aquí para recordarte lo patética que eres. No mereces estar en el espacio. Eres una broma, y me estoy divirtiendo a lo grande contigo. Su risa se mezclaba con un tono de odio latente. Carla respondió, esto no tiene sentido, ¿qué eres realmente? ¿Por qué actúas así? No tienes ni idea, ¿verdad? Pero eso está bien. Mantén esa ignorancia. No necesitas saber más. Solo sigues siendo el juguete que eres, respondió él. Carla, tu desesperación es casi divertida, ¿qué piensas hacer? No puedes escapar de esto. Eres una estúpida, y me alegra mucho estar aquí para recordártelo. James miró a Carla con una sonrisa cruel, disfrutando de su sufrimiento. Sus palabras y su risa resonaban en la estación espacial, intensificando el ambiente opresivo y aterrador. La desesperación de Carla era palpable, su mente atrapada en un torbellino de pánico y terror. El espacio confinado de la estación espacial, con sus muros metálicos y luces frías, solo hacía más evidente su angustia. Carla, temblando y con el corazón latiéndole con fuerza, comenzó a murmurar palabras entrecortadas, como si intentara aferrarse a una esperanza que se desvanecía rápidamente. No era creyente, nunca lo había sido. La religión no había formado parte de su vida cotidiana, pero en ese momento de desesperación extrema, su mente recurría a cualquier cosa que pudiera ofrecerle consuelo, por pequeño que fuera. Con los ojos vidriosos y las manos temblorosas, comenzó a recitar las oraciones que había oído de niña, las mismas que su abuela solía recitar en voz baja antes de dormir. La voz de Carla era apenas un susurro, entrecortada por el miedo y la incomodidad, pero cada palabra era pronunciada con una urgencia desesperada. Padre nuestro que estás en los cielos. Su voz se quebraba mientras intentaba recordar cada línea de la oración, cada palabra que había aprendido en su infancia sin prestar demasiada atención. La desesperación la hacía luchar por encontrar consuelo en esas frases que, en circunstancias normales, habría considerado meras formalidades. Santificado sea tu nombre. El pánico le nublaba la mente. La nave espacial, que debía ser un refugio de alta tecnología, se sentía como una prisión. Los muros metálicos parecían cerrarse sobre ella, haciéndola sentir la claustrofobia en su máxima expresión. James estaba allí, como un enemigo implacable, su risa cruel y su mirada de desprecio amplificando el terror que sentía Carla. Venga a nosotros tu reino.
La oración se repetía en su mente, su voz tambaleándose entre la desesperación y el terror. Carla no podía pensar claramente, su mente estaba completamente dominada por el pánico. Estaba atrapada en una pequeña cápsula espacial con alguien que parecía ser el mismo diablo, y la sensación de impotencia era abrumadora. Cada intento de recordar las palabras se sentía como una lucha contra una ola gigante de terror y desesperación. Perdona nuestras ofensas. El llanto de Carla era casi inaudible, entremezclado con la oración que susurraba con una fervor casi animal. No había lógica en su comportamiento, solo una desesperada búsqueda de algún tipo de salvación, por mínima que fuera. El espacio confinado amplificaba su miedo, y la presencia de James, su risa y sus burlas, solo hacía más insoportable su sufrimiento. James observaba con una mezcla de satisfacción y desdén. La desesperación de Carla le proporcionaba un placer perverso. La visión de su pánico y su torpeza mientras recitaba las oraciones solo servía para confirmar su dominio sobre ella, sumiéndola aún más en la oscuridad de su propia mente aterrorizada. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Las palabras se repetían sin sentido para Carla, su mente tambaleándose al borde de la locura. La combinación de claustrofobia, pánico y la crueldad de James la mantenían atrapada en una pesadilla interminable, con la esperanza de que esas palabras infantiles pudieran ofrecerle algún alivio en medio de la tormenta de terror que vivía. El pequeño espacio se sentía cada vez más asfixiante, y el hecho de estar sola con James, quien parecía ser una encarnación misma de la maldad, hacía que la situación se volviera aún más insoportable. Carla estaba perdida en un mar de desesperación, con sus oraciones como el único hilo de esperanza que se aferraba mientras el terror la consumía por completo. James miraba a Carla con una sonrisa cruel, disfrutando del pánico que se reflejaba en su rostro. Sin embargo, algo estaba cambiando. Mientras Carla recitaba las oraciones con una desesperación infantil, James comenzó a experimentar una incomodidad creciente. A medida que las palabras se repetían, su risa se tornaba cada vez más forzada y entrecortada. Danos hoy el pan nuestro de cada día. James apretó los dientes, luchando contra el dolor creciente. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de sufrimiento, y su risa se había convertido en un sonido agudo y entrecortado. Intentó recuperar el control, pero las palabras de Carla seguían causando un daño que no podía ignorar. Vamos, Carla, dijo James, su voz saliendo con un tono forzado y tembloroso. ¿Realmente crees que eso va a ayudarte? Estás perdiendo el tiempo con esas tonterías. Carla seguía concentrada en la oración, sus manos temblando mientras se aferraba al recuerdo de sus rezos infantiles. La desesperación y el miedo la mantenían firme, pero James estaba determinado a desviar su atención. Perdona nuestras ofensas. James se levantó de su asiento, moviéndose de un lado a otro con una agitación evidente. Su comportamiento errático no hacía más que aumentar la intensidad del dolor que sentía, pero estaba decidido a hacer que Carla se detuviera. Carla, por favor, dijo, tratando de sonar urgido, pero con un tono que traicionaba su angustia. ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿No te parece que hay cosas más importantes que rezar ahora mismo? La nave necesita mantenimiento. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Las palabras de Carla seguían fluyendo, y el dolor en la cabeza de James se hacía cada vez más insoportable. Su rostro estaba pálido y sudoroso, y su risa se había desvanecido casi por completo, reemplazada por una expresión de agonía. Vamos, Carla, exclamó, intentando una nueva táctica. ¿No quieres salir de aquí? Si sigues así, no vas a lograr nada. Podrías hacer algo útil en lugar de esto. La nave está fallando, y necesitas concentrarte en solucionar el problema.
Carla lo miró con ojos llenos de terror, pero sus labios seguían moviéndose, recitando las oraciones con la misma intensidad. James dio un paso más cerca, casi desesperado, sus manos moviéndose con nerviosismo. «Esa medalla no te va a ayudar», gritó, su voz mezclada con un tono de desesperación que no podía ocultar. «No importa cuánto reces. Solo tienes que dejar de hacer esto, hazlo por ti misma». Carla, inmersa en su pánico, apenas lo escuchaba. La tensión en la nave era palpable, y el dolor de James solo aumentaba con cada palabra de la oración. Mientras él intentaba distraerla, su esfuerzo solo parecía intensificar el tormento que estaba sufriendo, y su enfoque en desviar a Carla no estaba funcionando como esperaba. «Danos hoy el pan nuestro de cada día». Cada vez que Carla recitaba las palabras de la oración, James parecía estar sufriendo más. Su rostro comenzó a mostrar signos de un tormento físico. De repente, la piel de su cara empezó a desgarrarse en pequeñas líneas, como si algo invisible estuviera cortándole con garras afiladas. Las heridas eran como 3 arañazos profundos que aparecieron en su mejilla, sangrando ligeramente y creando un contraste siniestro con su piel pálida. James se llevó una mano a la cara, intentando cubrir las heridas recién formadas mientras un dolor agudo lo recorría. Su expresión se torció en una mueca de agonía, y su intento de mantener la compostura se estaba desmoronando rápidamente. «Perdona nuestras ofensas». La piel de James continuaba desgarrándose. Los cortes se extendían a lo largo de su rostro, creando una malla de laceraciones que parecían pulsar con cada palabra que Carla pronunciaba. Su risa se había desvanecido, sustituida por gemidos de dolor y un sudor frío que le perlaba la frente. «Carla, por favor», suplicó, su voz cargada de desesperación. «Deja de hacer esto. Me estás matando. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden». Cada frase de la oración parecía intensificar el daño. Las heridas en el rostro de James se volvían más visibles, los cortes se alargaban y se profundizaban, como si estuvieran siendo causados por una fuerza invisible que solo él podía sentir. Los arañazos formaban una red de dolor y sufrimiento sobre su piel. Su cuerpo temblando mientras intentaba desesperadamente distraer a Carla. Sus movimientos se volvieron erráticos, tratando de alcanzar cualquier cosa que pudiera ayudarle a aliviar el dolor que sentía. El rostro que antes había sido una máscara de crueldad ahora mostraba una mezcla de horror y sufrimiento genuino. «Basta, por favor», gritó, su voz rota por el dolor. «No entiendes lo que estás haciendo. Es demasiado». Carla, aún atrapada en su estado de pánico, apenas reaccionó a sus súplicas. Las oraciones seguían fluyendo, y con cada una, los cortes en el rostro de James se hacían más profundos y más visibles. Su sufrimiento se había convertido en un espectáculo de angustia física, cada palabra de la oración infligiéndole un daño palpable. Carla, temblando y cubierta de sudor frío, se levantó lentamente de la esquina en la que se había refugiado. La desesperación la impulsó a moverse, y el pánico la hizo ignorar el dolor en sus piernas. James estaba inconsciente, su rostro ahora una malla de cortes sangrantes, sus gemidos de sufrimiento mezclándose con el eco de las oraciones que aún continuaban. «No nos dejes caer en la tentación». Carla corrió hacia la nave, sus movimientos resonando en el pequeño espacio de la estación. Sus manos temblorosas intentaban recordar cómo activar el sistema de emergencia, pero el pánico la estaba abrumando y su mente se nublaba. James se retorcía flotando en la ingravidez, su cuerpo contorsionado en espasmos, las heridas en su rostro ahora cubiertas de sangre y deformadas por la presión interna. La risa cruel que solía tener se había transformado en un rugido de dolor, mientras intentaba inútilmente detener el flujo de las palabras que lo torturaban. Carla alcanzó la cápsula de desacoplamiento, sus manos temblorosas activando los controles con rapidez. Los botones eran borrosos ante sus ojos, y su respiración se volvía cada vez más rápida y errática.
No sabía si lo lograría sin las instrucciones de James. Miró hacia atrás una vez más, viendo a James convulsionar en el suelo, su agonía casi palpable. No puedo quedarme aquí, murmuró Carla para sí misma, su voz quebrada por el terror. Sabía que necesitaba hacer funcionar la cápsula, pero un pensamiento aterrador se instaló en su mente. Los sistemas vitales para el funcionamiento de la cápsula habían sido desactivados por James. Sin ellos, no podría activar el desacoplamiento. A pesar de su desesperación, sabía que tenía que regresar al interior de la estación para solucionar el problema. Tomando una respiración profunda, Carla se dirigió de nuevo al interior de la estación espacial. Tenía que hacerlo todo antes de que James se despertase. Se desplazaba por la estación de manera sigilosa. La estación, ahora desierta y silenciosa, parecía aún más amenazante bajo la luz fría de los paneles de emergencia. Se movía con cautela, tratando de no hacer ruido mientras buscaba el panel de control que James había desactivado. No hay otra opción, se repetía mientras avanzaba. Sabía que no podía permitir que su miedo la paralizara. Solo tengo que arreglar esto, y luego podré salir de aquí. Con manos temblorosas, Carla llegó al panel de control principal. Intentó recordar los pasos para reactivar los sistemas vitales. Cada intento parecía fallar, y la presión del tiempo la hacía aún más ineficaz. Miró los cables y botones, tratando de encontrar una solución rápida. No tenía mucho tiempo antes de que James pudiera recuperar el conocimiento o que el dolor lo empujara a moverse. ¿Dónde está ese maldito manual?, se preguntaba desesperadamente mientras sus manos se movían frenéticas sobre los controles. Finalmente, después de varios intentos fallidos, logró identificar los sistemas que necesitaba activar. Los botones se encendieron, y los sistemas comenzaron a emitir un leve zumbido. A pesar de su alivio momentáneo, su preocupación seguía latente. ¿Cuánto tiempo durará esto? Con los sistemas reactivados, Carla se dirigió de nuevo a la cápsula de desacoplamiento, avanzando con un esfuerzo monumental. La estación espacial parecía estar en silencio sepulcral. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos y temores. Sabía que James no estaba donde antes, y su paradero era un enigma aterrador. Al llegar a la cápsula, Carla se encontró con la puerta de la misma aún abierta, pero con un silencio inquietante. Los controles estaban encendidos, pero no podía evitar una creciente sensación de ansiedad. La pregunta crucial que rondaba su mente era, ¿dónde estaba James? Mientras intentaba ajustar los controles para el despegue, un crujido en la estación la hizo estremecerse. Se giró rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Cada rincón oscuro parecía esconder una amenaza. Sus pensamientos iban y venían, preguntándose si James podría estar en la cápsula o si podría aparecer en cualquier momento, dispuesto a hacerle daño. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada vez que Carla miraba en dirección a los sonidos, no había nada allí, solo la fría y desolada estación espacial. La incertidumbre era una tortura en sí misma. Fue entonces cuando un sonido de algo rasguñando, o más bien rasgando metal, se oyó a sus espaldas. Carla se giró abruptamente, el corazón acelerado y el sudor frío en su frente. El sonido de rasguños y rasgados de metal había sido sustituido por un resplandor fugaz que captó su atención. En la penumbra de la estación, vio a James desplazándose por el techo de la nave a gran velocidad, con una agilidad casi sobrenatural. James avanzaba por el techo con una velocidad vertiginosa, sus movimientos erráticos y enérgicos, desafiando la ingravidez de la estación. Su rostro estaba distorsionado en una mueca de diversión cruel, y sus ojos brillaban con un destello de malicia.
Mientras se acercaba a Carla, su risa se mezclaba con un tono de desdén. «Oh, Carla», gritó James con un tono burlesco. Todo este teatrillo, el desmayarme y el dolor, era solo un juego. ¿Realmente creíste que esas palabritas me iban a hacer daño? Por favor. Carla quedó paralizada por el terror, observando cómo James se movía con una velocidad inhumana por el techo. Su rostro se llenó de una mezcla de horror y incredulidad, el brillo en los ojos de James indicando claramente que no tenía intenciones de dejarla escapar tan fácilmente. ¿Qué estás haciendo?», Carla balbuceó, su voz temblorosa mientras intentaba reaccionar a la situación. El miedo la envolvía, y sus manos temblaban al intentar ajustar los controles de la cápsula. James se acercó cada vez más, su risa se transformó en un eco aterrador que llenaba el espacio cerrado. «Es divertido ver cómo te retuerces, Carla. Pensaste que podrías escapar, pero no es tan simple. Nada de lo que haces puede realmente afectarme». Mientras James descendía del techo hacia la cápsula, su presencia se volvió aún más amenazadora. Carla se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, no tenía forma de controlar la situación mientras él estaba tan cerca. La cápsula seguía necesitando un último ajuste, y cada momento se sentía como una eternidad. «No puedes hacer esto», gritó Carla, desesperada. «No puedes quedarte aquí y hacerme daño». «¿Hacerte daño?». James se rió, sus ojos brillando con una intensidad malévola. «No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí para recordarte lo inútil que eres. La realidad es que no tienes ninguna forma de escapar de lo que te he preparado». Carla se dio cuenta de que necesitaba actuar rápidamente, pero el terror que sentía la paralizaba. El tiempo parecía dilatarse mientras James seguía moviéndose con esa velocidad inquietante. Sin embargo, su mente se aferraba a la única esperanza que tenía, completar el proceso de desacoplamiento antes de que James pudiera alcanzarla. Con el último grito de desesperación, Carla se inclinó hacia los controles de la cápsula, con sus dedos temblorosos intentando asegurar los ajustes finales. A cada segundo, sentía la presencia opresiva de James más cerca, y su miedo se mezclaba con una determinación desesperada. El tiempo parecía dilatarse mientras James se acercaba rápidamente, sus movimientos llenos de una energía malévola y una rapidez sobrehumana. Cada segundo que pasaba, el pánico de Carla crecía, y sentía que no había escapatoria posible. De repente, cuando James estaba a punto de atravesar el umbral de la cápsula, se detuvo en seco. Sus ojos se fijaron en un punto específico, flotando en la ingravidez del espacio. Justo en la puerta de la cápsula se encontraba la medalla de la Virgen María. Flotando serenamente en el vacío, como si estuviera desafiando la lógica misma. Se hizo el silencio. James se quedó paralizado, su rostro transformándose en una mueca de confusión y furia contenida. Carla, con el corazón latiendo con fuerza y la mente tambaleándose entre la esperanza y el pánico, vio la oportunidad que se le ofrecía. Mientras James estaba distraído y visiblemente perturbado por la medalla, consiguió cerrar la compuerta de aislamiento de la cápsula. Con un estruendoso clic, la compuerta se cerró, sellando a James fuera de la cápsula. Carla cayó al suelo de la cápsula, exhausta y con lágrimas en los ojos, su respiración entrecortada. Miró hacia la compuerta, temblando mientras escuchaba los golpes y gritos de frustración que James daba al otro lado. El tiempo parecía congelarse mientras Carla trataba de recuperar el aliento. La cápsula estaba finalmente en funcionamiento y el desacoplamiento había comenzado. A través de las pequeñas ventanas, observó cómo la estación espacial se alejaba lentamente. Carla se aferró a la medalla de la Virgen María, que había quedado flotando cerca de ella. Aunque no sabía cómo había llegado allí, sentía que era una señal, un símbolo de esperanza en medio del caos.
Mientras la cápsula se alejaba y se encaminaba hacia el vasto y solitario espacio, Carla permitió que un pequeño suspiro de alivio escapara de sus labios. Sabía que su travesía apenas comenzaba, y el recuerdo de James y su horroroso comportamiento permanecería con ella. Pero por ahora, había logrado escapar de la amenaza inmediata. Con el corazón aún acelerado, Carla se preparó para enfrentar el próximo capítulo de su aterradora odisea espacial. Capítulo 13. Juicio en el vacío. Tras días de evaluación, los científicos chinos llegaron a la conclusión de que Carla estaba sufriendo un episodio severo de estrés provocado por el aislamiento y la presión de la misión. En sus conversaciones con la NASA y SpaceX, recibieron información preocupante. James había informado que era Carla quien había mostrado signos de inestabilidad mental, y que su comportamiento errático ponía en riesgo la misión. Las grabaciones de las conversaciones de James con el control de misión eran impecables. Hablaba con calma, racionalidad, y describía a Carla como una persona fuera de control. En contraste, las comunicaciones de Carla estaban llenas de pánico, con momentos en los que parecía perder el sentido de la realidad. Todo apuntaba a que Carla era la que había perdido el control. Con miles de millones de dólares en juego y la integridad de la estación espacial en peligro, la decisión era clara: debían enviar a otro astronauta para investigar la situación de primera mano. No podían permitir que un posible colapso mental pusiera en riesgo la misión. La decisión de enviar a un astronauta chino adicional fue tomada en una reunión de alto nivel entre los directivos de la Agencia Espacial China, CNSA, y los representantes del gobierno, encabezada por el general Wang, el líder del programa espacial tripulado. Con la presión de la NASA y el temor a perder la estación espacial, la discusión se centró en quién debía ser enviado para investigar la situación sin poner en riesgo la misión. El equipo acordó, en un plazo de 72 horas, que Li Wei estaría listo para partir hacia la estación espacial, con la misión no solo de resolver el misterio de Carla y James, sino también de asegurar que el proyecto, valorado en miles de millones de dólares, no se derrumbara ante los ojos del mundo. Carla sabía que si los científicos y las agencias espaciales concluían que ella era la responsable de lo ocurrido, las consecuencias serían devastadoras. No solo enfrentaría el juicio de las autoridades y el fin de su carrera como astronauta, sino que también sería acusada de poner en peligro una misión de importancia global. La NASA, junto con la CNSA, ya comenzaba a considerarla una amenaza potencial, alguien que, debido al estrés o a una inestabilidad emocional, había perdido la razón en el espacio. Si no lograba demostrar que James no era quien decía ser, su destino sería incierto, desde una investigación exhaustiva hasta la posibilidad de enfrentar un tribunal internacional. Cada minuto que pasaba, la presión se intensificaba. En su mente, luchaba por encontrar pruebas concretas, algo que pudiera respaldar su versión de los hechos. Pero con cada mirada de escepticismo por parte de los científicos y médicos que la rodeaban, Carla sentía que la narrativa de James se imponía lentamente, envolviéndola en una trampa que no parecía tener salida. Con gran precisión, el astronauta logró acoplar su cápsula a la nave, guiado por las instrucciones que James le proporcionaba a través de la comunicación. James parecía calmado y cooperativo, ayudando a asegurar el acoplamiento sin problemas.